Reencuentro. Un programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Sí, buenas tardes, bienvenidos al programa del Reencuentro. Padre Jaime Lares, los recibe el titular del programa, el Padre Andrés Ramírez Peña. Saludamos a los países que nos están viendo por internet, aquí en Montemaría, a México, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Colombia, Alemania, Francia, Argentina, España y Puerto Rico. Gracias por acompañarnos y síganos, que siga estando con nosotros, síganos viendo, síganos escuchando todos los sábados de 2 a 3. Bien, nuestra invitada especial esta tarde es la licenciada Idalia de CIJ. Bienvenida, buenas tardes. Sí, buenas tardes a todos de Centros de Integración Juvenil, con mucho gusto participando con ustedes. Un saludo a todos estos países. Pues el tema de hoy es la educación eficaz. ¿Qué queremos decir con educación eficaz? Cómo poder hacer un análisis y ver como padres qué estamos haciendo y si lo estamos haciendo bien. ¿Por qué? La familia es el lugar donde se forma la personalidad del individuo y por lo tanto sí es muy importante. La familia van a ser las primeras relaciones que vamos a tener con las figuras más importantes. Entonces ahí es donde vamos a aprender a relacionarnos con nuestros iguales, con nuestras figuras de autoridad y con la sociedad en general. Entonces es sumamente importante pues que dentro de la familia se pueda dar este apoyo, que se pueda dar el amor, ¿sí? Que se pueda dar el reconocimiento de las personas, que se les pueda dar la protección, la seguridad. Acuérdense que también lo que es la alimentación se da en un seno familiar. Y bueno, yo entiendo que no siempre es el padre, la madre, quienes están como tutores, ¿verdad? Hay veces que pues son personas extrañas, los tíos, los abuelos, pero eso viene a ser el núcleo familiar. Entonces, de lo que vamos a hablar ahora es de cómo tener una educación eficaz dentro del núcleo familiar. Muy bien, entonces, pues sobre todo pensado hoy en papás, mamás, ¿verdad? ¿Cómo está su trabajo? A mí se me hace de entrada un tema muy interesante porque pues no hay una escuela para papás, ¿verdad? Y yo creo que si hay cosas que no se han hecho a lo mejor lo suficiente bien o no están muy contentos de hacerlo, pues lo importante es buscar información, ¿verdad? Entonces hoy está dispuesta la licenciada Idalia a darnos esa información, pues escuchemos con atención. El no reconocer las emociones o los sentimientos que se tienen en algunos de los miembros o en todos, el no poner límites o reglas, por ejemplo, el no respetar las jerarquías. ¿Qué son las jerarquías? Los padres tienen mayor jerarquía que los hijos, ¿sí? Los abuelos tienen mayor jerarquía, pero es importante que los abuelos, por ejemplo, no interfieran tanto en los hijos. ¿Por qué? Pues porque para eso están los padres, para que los padres eduquen a los hijos. El hermano mayor tiene un poco más de jerarquía que el que le sigue y así, ¿verdad? Entonces también, si no hay este respeto por estas jerarquías, se fracturan las situaciones y puede ser factible que entre el consumo de drogas. A veces es cierto, así en forma general, que la escuela viene a representar un ambiente o un contexto muy importante. ¿Por qué? Porque también vemos que si el individuo tiene deserción escolar, si tiene malas calificaciones, si no le interesan las cuestiones escolares, las extracurriculares, va también a haber problemas y muy probablemente también va a buscar manera de involucrarse en situaciones pues que le lleven a experimentar situaciones
como que pueda haber favorables, ¿no? Como esto del consumo de drogas. Entonces también es importante tomar en cuenta eso y estar al pendiente. Ok, entonces como padres sí nos corresponde estar de entrada, hablar de valores, fomentar los valores. ¿Qué valores se tienen que fomentar en la familia? Pues yo creo que la honestidad, el respeto a cada uno de los miembros, y si mostramos o si les enseñamos a respetarnos entre nosotros, es más probable entonces que aprendan a respetar a la persona que está afuera de la familia también, ¿no? Llámese en la escuela, llámese en el centro de trabajo, llámese simplemente en la comunidad. Dentro de esto del respeto, de este valor del respeto, la solidaridad, la empatía, el poder respetar o el poder aceptar las diferencias. No todas las personas somos iguales, ¿sí? Podemos ser muy diferentes en varios aspectos, pero eso no nos convierte en mejores o en peores personas. Entonces, el modelo o el modelaje, mejor dicho, es la forma en la que los hijos más aprenden. Entonces, los padres son los modelos de los hijos. Así que si por una parte le dicen a sus hijos, tienes que ser respetuoso, tienes que ser solidario, tienes que ser honesto, tienes que decir la verdad, se oye muy bonito, pero si no lo vemos, o sea, si los hijos no ven que los padres hagan eso, no va a servir de mucho lo que se está hablando. Entonces, ¿a qué me refiero o qué quiero decir con esto? Que es importante mostrar el ejemplo, pues, pregonar con el ejemplo, ¿sí? Si quiero que aprendan la honestidad, pues que yo sea honesto, porque ellos me van a estar viendo en las cosas que yo haga. Si quiero que ellos sean respetuosos, yo ser respetuoso de los individuos, de las personas, de su madre, de su abuela, de su abuelo, de sus otros hermanos, de ellos mismos, ¿sí? Eso sería, digo, por mencionar algunos de los valores, ¿verdad? ¿En qué forma podemos enseñar esto de los valores? Yo creo que hay muchas maneras. Podemos tomar ejemplos de la vida cotidiana. Podemos, si estamos viendo la televisión todos juntos, por ejemplo, estamos viendo un programa y vemos que alguien llevó a cabo un valor, ¿sí? O al contrario, fracturó otro valor o fue deshonesto, por ejemplo, fue irrespetuoso, no está haciendo, no está mostrando amor, etcétera. Entonces, podemos comentar acerca de esa situación. Entonces, es como películas, cosas que están pasando, fíjate que fulano se metió a robar a la casa de Mengano, ¿tú qué piensas? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Por qué eso está bien o por qué está mal? ¿Tú cómo lo miras? ¿Sí? Y entonces poder hablar acerca de eso con los hijos. Entonces esa sería una de las situaciones, poder fomentar los valores, ¿sí? Predicar con el ejemplo, propiciar momentos para hablar acerca de la importancia de este tipo de conductas. Otra de las situaciones, otra de las cosas que tenemos como familia que tomar muy en cuenta es la comunicación, ¿sí? Entonces, ¿la comunicación en qué consiste? Consiste en la habilidad, o sea, para expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ¿sí? Consiste en un intercambio de información entre dos o más personas. Entonces, no necesariamente, y eso sí se debe de mencionar, no necesariamente siempre nos estamos comunicando a través de las palabras. Puede ser lo más común, pero no siempre es así. Entonces, tenemos que poner mucha atención de qué comunican nuestros hijos y qué les comunicamos nosotros a ellos. Entonces, es como que, sí, escuchar. Y cuando escucho, atentamente hacerlo. Entonces, atentamente, ¿a qué me refiero? Mirarlos a los ojos, sentarnos con ellos y decirle, estoy poniéndote atención, estoy viéndote, estoy percibiendo
no nada más lo que me estás diciendo, no nada más las palabras que salen de ti, sino los gestos, sino la tonalidad de tu boca, de tu voz, perdón, sino tus movimientos corporales, si lloras, si estás nervioso, si estás molesto, todo eso entra dentro de la comunicación y es muy importante. Entonces, es muy importante tener siempre una actitud abierta al diálogo. Si en algún momento, por ejemplo, no podemos escucharlos, si ellos nos piden nuestra atención y en ese momento estoy ocupada porque estoy con una amiga o con el papá o haciendo algo, entonces decirle, o sea, ser honestos en ese sentido y decirle, permíteme, por ahorita no te puedo poner atención, pero dame 10 minutos o media hora, que no se tarde tanto, ¿no? Que no sea tan lejano ese tiempo. Pero entonces sí decirle, dame tanto tiempo para estar al 100% contigo y cumplirlo. Es muy importante que lo que esté diciendo yo que voy a hacer, que lo haga, viendo esto del modelaje, ¿verdad? Entonces es bien importante también eso. En esto de la comunicación también tenemos que tratar de evitar distractores, o sea, que no haya, pues que la televisión, que el radio, etcétera, sonando, entonces que el individuo, que el joven, que el niño vea que mi atención está al 100% con él, ¿sí? Eso también es importante. Entonces ese sería el segundo paso que se tiene que tomar en cuenta en esto de una educación eficaz. ¿Sí? Si se fijan, a lo largo de también en la comunicación podemos ejercer los valores, ¿verdad? Podemos mostrarlo. Lo otro, bueno, ya hablábamos de eso. Al hablar de comunicación, bueno, también el poder expresar sentimientos es básico. Es básico que los hijos puedan sentirse apoyados, que se sientan amados, que se sientan escuchados, que se sientan que aun cuando ellos pueden expresar su enojo, su frustración, su tristeza, pero que lo hagan de una manera adecuada, de una manera asertiva. ¿Por qué? Y para eso, otra vez, soy el modelo. Entonces, si yo no me sé comunicar, tengo que buscar la manera de entrenarme para poder decirle, lo que tú hiciste no me parece lo adecuado, o me molestó tal cosa. Eso es ser asertivo. Entonces, me molestó que hayas subido la voz para dirigirte hacia mí. ¿Por qué? Porque yo estoy hablándote en un tono tranquilo. ¿Sí? Entonces, que ellos adquieran esas herramientas, que ellos adquieran esas habilidades a través de nosotros estárselas mostrando. Debo mencionar, parándome un poco, deteniéndome un poco, si hay alguna dificultad que a lo largo de la plática, de la charla, de esta interacción, descubrimos, ay, a mí me falta tal cosa, con toda confianza, o sea, sí los invito a que nos llamen a Centros de Integración Juvenil, 625-2050 o 630-2888 en Tijuana, o en la página www.cij.gov.mx. Pueden buscar, porque sé que estamos en muchos lados, ¿verdad? Pueden buscar el centro más cercano y entonces decir, yo encuentro, en la plática que estaba escuchando, yo descubrí que no tengo estabilidad para comunicarme a lo mejor, ¿sí? O no sé qué otros más valores se pueden manejar, o no sé cómo expresar mis sentimientos. Entonces, al usted hablar ahí, es muy probable que pueda incorporarse a algún grupo donde se enseñen cómo adquirir estas habilidades, pues, ¿sí? Entonces, ¿cómo expresar las emociones o cómo expresar los sentimientos? Entonces, poder, así como expresamos lo positivo, imagínense un niño, 2, 3 años, que nunca lo toca su padre, nunca lo toca su madre, solamente son palabras, el niño hace cosas gratas, hace gracias y no le ponen atención, no lo abrazan, no lo apapachan, no lo besan. Eso, le va a afectar en su desarrollo emocional, ¿sí? Y psicológico. Entonces, sí es bien importante poder
abrazar, besar, estar con ellos, o sea, que ellos sientan que nosotros estamos ahí para ellos. Y también es importante que ellos vean que entre los padres, o sea, que entre los otros miembros de la familia, o sea, nos demostramos el amor, pues, nos demostramos el afecto, que podemos reírnos sin ninguna dificultad, o sea, que podemos hacer chistes, que también podemos enojarnos, pero va a depender mucho cómo reaccionamos ante el enojo, ante la ira, ¿sí? Aquí es bien importante poder identificar entonces, si no sé identificar, ok, entonces pararme y decir, ¿qué estoy sintiendo? O sea, ¿estoy frustrado? ¿Estoy enojado? ¿Estoy triste? Y ya que identifico, entonces poderlo hablar, poder decirlo sin tener que actuarlo. ¿Por qué? Porque generalmente la gente que actúa sus emociones es porque no aprendió a expresarlas, a identificarlas. Entonces son cosas que sí notamos que son básicas y entonces que tenemos que aprender, ¿sí? Mostrar la solidaridad dentro de esta expresión de emociones o de los sentimientos. Si el niño, si el joven viene molesto porque en la escuela pasó una situación, o sea, mostrarle el apoyo, o sea, te escucho, entiendo, me siento mal contigo, ¿de qué forma crees que esto podríamos solucionarlo? O sea, buscar alternativas, establecer la comunicación y entonces buscar alternativas de cómo se puede darles confianza para que ellos se puedan expresar. Porque muchas veces, también hablando de lo de la comunicación y la expresión de emociones o sentimientos, los padres no sabemos cómo. Luego creemos que hacer un interrogatorio de preguntas cerradas es comunicarnos, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Hiciste la tarea? Sí. ¿Tienes hambre? No. O sea, eso, digo, sí, es expresarse, es comunicarse, pero en una forma muy básica. Entonces, es una invitación, esto que estamos hablando es una invitación a abrirnos más, ¿sí? A ser más receptivos, a permitir que se expresen con más tranquilidad, con más fluidez de lo que están sintiendo los jóvenes o los niños, ¿sí? Es importantísimo cuando ellos hacen algo bueno, reconocerles, darles frases de aprobación, ¿sí? De aceptación, de afecto. Es importante reconocer lo que ellos hacen bien y bueno, y sí también mostrarles de una forma respetuosa lo que ellos están haciendo mal, ¿verdad? Mostrarles también que así como nosotros les mostramos el afecto a ellos o nos acercamos, nosotros también a veces necesitamos que ellos se acerquen a nosotros y que nos demuestren que nos quieren, ¿no? Permitir que se expresen libremente, pues, libremente, pero bueno, más adelante voy a hablar también de que sí es importante tener ciertos límites, ¿no? ¿Sí? Y poner ciertas reglas. Entonces, libremente, pero sin faltarle al respeto a los demás o sin agredir a los demás. No sé si hasta aquí, padre, quiera agregar algo, le sigo, me detengo. Bueno, se me hace desde que iniciamos el programa el título de este tema muy interesante, educación eficaz. Me hace pensar, por ejemplo, que normalmente esa palabrita de educación se la ponemos como un calificativo, como una tarea o como una obligación a los maestros, ¿no? Y en la escuela, o sea, solo en tal horario, en horarios, en lugar, la escuela. Pero como usted lo está planteando, entonces también los papás tienen que educar. A lo mejor en veces no se tiene esa conciencia, ¿no? Pero quizás también habría, por un lado eso, a lo mejor siempre se tiene la conciencia con papá o mamá que tengo que educar. Y por otro lado, en lo que va el desarrollo de su tema, también me pongo a pensar, si el maestro es su profesión, o sea, para eso le paga para que enseñe en la escuela, y la educación, entonces de alguna forma sería distinta y sería de tiempo corrido, ¿no? Yo pensaría entonces que en casa la educación sería la vida, o sea, mi forma de vida o como vivo, de esa forma te estoy educando, bien o mal. Pero hay una diferencia, pues se educa, a lo mejor sin paga, un padre de familia, ¿no? O sea, nadie se le paga por hacer eso,
Más sin embargo, como que toca, creo que ese tema de también tenemos que educar, también tenemos que enseñar, o sea, no basta el techo, no basta el taco, hay algo más que yo creo que deja ver y lo insista fuertemente, ¿no? Exactamente, sí, o sea, sí hay una educación formal y la no formal, ¿no? Entonces es verdad, los maestros sí educan, pero básicamente, o sea, la etapa más importante del individuo son los primeros años. Y entonces, ¿con quién conviven esos primeros años? Con los padres, ¿sí? Con las figuras más cercanas, y son exactamente, ahorita lo decía, herramientas para vivir, o sea, habilidades para la vida. Habilidades o no habilidades, o carencias, dependiendo de lo que cada quien le muestre con su ejemplo a sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a tener ante padres que no saben expresar sus emociones? Pues vamos a tener probablemente violencia, ¿sí? Vamos a tener aislamiento, vamos a tener dificultades para manejar situaciones estresantes o problemáticas. Si eso está en los padres, es muy probable entonces que se reproduzca en los hijos. Y entonces, ante más número de factores de este tipo, pues mayor probabilidades de asociarse con uso de drogas, ¿verdad? Entonces sí, definitivamente es muy cierto, tenemos que ser más activos o involucrarnos más o hacernos conscientes de que lo que hacemos está marcando, o sea, fuertemente a nuestros hijos, ¿sí? Hacia lo positivo o hacia lo negativo. Muy bien, pues ahí continuamos con la licenciada Idalia, el tema de la educación eficaz. Vamos a nuestro primer corte de hoy. Recuerden que Dios es amor y te quiere, y continúe con nosotros. Bienvenidos, continuamos pues con el programa Reencuentro. Les recordamos pues que el día de hoy nos está acompañando la licenciada Idalia con el tema educación eficaz. Nos está hablando pues de los valores, la comunicación, la expresión. Vamos también pensándole y como una pregunta a la licenciada Idalia, por ejemplo, ¿qué sucedería con aquel papá, con aquella mamá que descubre, se da cuenta que tiene limitaciones en la educación? A lo mejor no es culpa de él, no lo tiene las herramientas, pero se me ocurre un punto que bueno, que se da cuenta, que es consciente de que no los tiene y que las ocupa buscar para dárselas a los hijos, pero ¿dónde podamos encontrarla? ¿Cómo le podemos hacer los padres de familia? Sí, qué bueno que lo retoma, porque es verdad, o sea, esta plática, esta charla no tiene la intención de culpar o de juzgar a nadie. Por eso yo dije, cada quien va a ubicar, ¿sí? Y esto es con el afán, pues, de ser mejores personas, ¿no? Entonces, de lograr una comunicación o una educación eficaz. Entonces, pueden llamarnos, pueden dirigirse a centros de integración juvenil. En centros de integración juvenil, como les he dicho en otras ocasiones, hay varias unidades a lo largo del país, más de 116 unidades. Entonces, si buscan en la página, pueden encontrar el centro que les quede más cerca, y la mayoría de los centros manejamos lo que es acciones preventivas, y dentro de estas acciones preventivas podrían estar el adquirir este tipo de herramientas, ¿no? Entonces, poder identificar, yo tengo un mal manejo de mis emociones, acérquese a un centro de integración y hable acerca de eso. Muy probablemente va a haber un grupo donde pueda adquirir herramientas para manejar esto, ¿sí? O alguna otra dificultad. Yo creo que sí hay forma de acudir a los centros y que ahí se les atiendan. Sí es verdad que en centros de integración trabajamos el tratamiento, pero hay muchas actividades preventivas que también se pueden desarrollar, ¿no? Y entonces, dando seguimiento a esto de la expresión de las emociones, por ejemplo, en el manejo de la ira, es bien importante, como sugerencias nada más, si estoy enojado, acordarme que me están viendo, ¿sí? Y acordarme que entonces no tengo que agredir, no tengo que subir la voz, no tengo que golpear. Así es de que mejor, si me siento tan enojado que no lo puedo contener, mejor me retiro un poco de la situación hasta que me tranquilice y regreso y la resuelvo. Porque luego hay padres
O sea, que se sienten así y entonces lo que hacen es no resuelven. Entonces no hablan. Pero eso no es favorable, o sea, eso no es conveniente. ¿Por qué? Pues porque puede en algún momento esto ser como una olla de presión que se está como llenando y va a tener sus consecuencias y van a ser más negativas. Entonces sí es tomarse un tiempo, respirar profundo, como dicen, tratar de buscar una solución y entonces cuando ya se tenga la solución o cuando ya identifiquemos, ok, ¿qué es lo que me molestó? Pues sí, tengo que enfriarme. Y entonces ya identifico y entonces ya lo puedo expresar. ¿Por qué? Porque al modelar, los hijos van a estar comportándose de esa manera. Sí. Ok, ya hablamos de esos 3 puntos. ¿Cuáles fueron? Valores. Comunicación. Comunicación y expresión de sentimientos o emociones. Nos falta otro que es muy importante y que es la supervisión y cercanía. Ahorita, bueno, las redes sociales o el internet, las tecnologías nos están superando. Yo creo que es bien importante estar al pendiente, ¿sí? Estar al pendiente y no nada más de la tecnología, pero digo, sobre todo de la tecnología, porque es bien fácil que no nos demos cuenta quiénes son los amigos de nuestros hijos si tienen un celular, ¿sí? Con quiénes hablan, quiénes son los amigos o los contactos que tienen en Facebook, en Twitter o en tantas redes sociales que a veces no conocemos. Entonces, sí es importante poder estar cercano y poder supervisar, por ejemplo, la laptop, la computadora, el teléfono, la tablet y todos estos aparatitos raros, ¿verdad? No nomás eso, no nomás supervisar la tecnología, también supervisar, ok, ¿quiénes son tus amigos? ¿Quiénes son los papás de tus amigos? ¿Dónde viven? ¿En qué trabajan? ¿Qué hacen tus amigos? ¿Cuáles son los gustos de ellos? Obviamente, primero tengo que saber cuáles son los gustos tuyos, ¿sí? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Cómo podemos hacer esto? Pues ni modo, o sea, invitándolos a que vengan y se relacionen, conociéndolos también a estos muchachos, sí con una apertura, ¿sí? O sea, tener apertura y saber entonces cuáles son las aficiones. A veces, otra vez ahí entraría un poquito de esto del respeto a las diferencias. A veces no, pues que si se pinta el cabello rojo, que si trae un arete aquí, no sé, o sea, digo, no lo quiero promover, pero tampoco quiero pues que nos vayamos por ese tipo de estigmas, ¿no? Entonces, sí tener apertura y sí acercarnos más y sí escuchar entonces y poder percibir cómo es ese otro muchacho, cómo es mi hijo y, o sea, qué cosas favorables tienen, pero también qué dificultades tienen, pues, ¿sí? Entonces, sí poder estar muy atenta con quienes se relacionan. Entonces, saber en qué actividades está, saber si pertenece a un grupo y de hecho, yo creo que ahorita que digo si pertenece, es bien importante poder fomentar en ellos el que pertenezcan a actividades extracurriculares, ¿sí? Ahorita al inicio hablaba de, pues de qué tan importante es y qué tan protector puede ser la escuela para los jóvenes. Entonces, si yo estoy viendo que está bajando de calificaciones, que no se motiva por ir a la escuela, tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, si hubo cambios, a lo mejor, no sé, está habiendo algún problema que no estoy viendo. Entonces, ¿cómo podemos supervisar? Bueno, entonces hay que ir a la escuela, hay que acercarme al director o al maestro, a sus amigos, indagar qué es lo que está pasando. Entonces, poder supervisar, ¿sí? Poder saber qué ocurre tempranamente. Aclararles, obviamente, que tenemos un interés por lo que a ellos les pasa y que no los estamos, ¿cómo se dice? O sea, no lo estoy acosando, no lo estoy vigilando, hipervigilando. Simplemente sí explicarles, o sea, que bueno, eso es por bienestar de toda la familia, del individuo, del joven o del niño y también de nosotros, como familia, ¿no? Entonces, sí es importante, por ejemplo, que sepan
que logremos que ellos se pongan en contacto y nos digan, voy a estar en tal parte, y también tenerles confianza. Pero obviamente esa confianza es dependiendo de que sea, o sea, de que las cosas que nos dicen son cosas que hacen, pues, que hay congruencia entre lo que dicen y lo que hacen, ¿sí? Si estoy descubriendo que hay mentiras, bueno, entonces tengo que trabajar con esa situación. Otra vez, si estoy descubriendo cosas así, ¿qué hacer? Ok, tenemos que acercarnos a gente profesional que pueda ayudarnos. Entonces, a la primera de las situaciones que sea como un foco rojo, que me diga, aquí algo no está bien, sí es recomendable. Por muy temprano que parezca, yo creo, justamente tenemos que prevenir, pues. Entonces, sí es recomendable acercarse a alguien que sepa y que pueda asesorarnos de qué hacer en estos casos. Entonces, tenía buenas calificaciones y ya no. Ojo, cuidado. Tenía unas amistades, ya cambió de amistades. Sin atacar, sí con interés de decir, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó con tu amiga con la que siempre te llevabas? Entonces, es como acercarnos y poder ver qué es lo que está ocurriendo básicamente, ¿no? Es bien importante aquí, cuando hablo de supervisión, también hablo de cercanía, entonces de que existe esa confianza, ¿no? Entonces, es importante que todos los miembros de la familia se sientan aceptados y se sientan queridos, sientan que existe un interés de parte de los padres por ellos, pues, que existe sobre todo, que es el amor el que los mueve, de saber dónde estás, a tales horas me dijiste que ibas a ir a tal parte, no te encontré, no es que desconfíe de ti, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿Hubo algún problema en el camino? Etcétera, ¿no? Entonces, el cómo se dicen las cosas es bien importante también. Entonces, sí, estar atentos, supervisar. Y otro de los puntos, obviamente, es el poner reglas y el poner normas, ¿sí? Es básico, entonces no va a ser lo mismo las normas que les ponemos a los niños de 5 años a un muchacho de 15. Entonces, tratar de irlas adaptando dependiendo de la etapa de desarrollo en la que se encuentre el joven o el niño, ¿no? Entonces, sí saber que existen unas reglas en la casa, de preferencia, si son 2 los miembros de la familia, o sea, los padres, si hay papá y mamá, que estas reglas se tomen en conjunto, que entre los 2 se decidan cuáles van a ser las reglas. Si solamente es un papá o una mamá, entonces pues que papá o mamá diga, ok, las reglas son estas, se duerme a tal hora, se descansa a tal hora, se come a tal hora, no sé, cada familia tiene que poner sus reglas, ¿sí? Y entonces respetarlas. Es importante también hablar con los hijos en relación con estas reglas, y cada cambio de la etapa, está medio complicado, del ciclo vital, o sea, es como, ok, va a ser diferente cuando es un niño, como digo, entonces cuando el niño va a pasar a la secundaria, otra vez la familia se tiene que reunir como para readaptar las reglas, tiene que haber modificaciones. Si el joven, o sea, va a pasar a la preparatoria, otra vez, ¿sí? Entonces es como tener la habilidad para ir, o la flexibilidad para ir cambiando estas reglas, que todos estén de acuerdo y que todos las respetemos, ¿sí? No hay reglas eternas. Exacto, eso ya se rigidiza, y cuando hay reglas eternas, o sea, cuando nos rigidizamos, ese es un factor que también puede llevar a una situación conflictiva en la familia, ¿sí? Entonces, cuando los padres son como demasiado sobreprotectores o demasiado estrictos, puede llevar a que el joven, o sea, digamos, era niño y todo iba bien, llegó a la adolescencia y se siente asfixiado, entonces, ¿qué hace? Pues prefiere andar en la calle. Entonces, para evitar eso, tenemos que renegociar las reglas y las normas, ¿no? Mostrar congruencia. Otra vez, o sea, si digo que así son las reglas, entonces sí se tienen que respetar. Pero bueno, tenemos que aplicar todos los otros puntos que dijimos antes, ¿no? Entonces es nada de hacer las cosas a rajatabla, pues es que así dice,
a ver, ok, ¿qué fue lo que te ocurrió para que ahora no pudieras llegar a la hora que quedamos? O sea, que tienes que entrar todos los días, ¿sí? No, pues es que el taxi, que esto, que el otro, o sea, valorar, escuchar, ¿sí? Si se enoja, ok, o sea, entiendo tu coraje, pero acuérdate que dijimos que no vamos a gritar. Entonces, yo voy a pedir que respetes esa regla, ¿sí? Podemos decir, ok, el taxi se le descompuso la llanta, me consta, ok, por esta ocasión, pero te la encargo, o sea, acuérdate que no se va a modificar por eso, pues, ¿sí? Entonces si nosotros somos los que infringimos la regla, bueno, también tenemos que aceptar que nosotros cometimos un error, ¿sí? O sea, tenemos que ser imparciales en ese sentido, no se trata de que las reglas las cumples tú y no yo, entonces es que sea en general, ¿no? Eso es otro de los puntos. Muy interesante el tema de educación eficaz. Está, por ejemplo, me hace pensar en el tema de la escuela para padres, qué tanto tiene que ver esto, qué tanto favorece, qué tanto ayuda. Y el otro tema, yo creo que es interesante pensar que en veces el papá, la mamá piensa que el hijo va a estar toda la vida con ellos por un lado, y por otro lado, pues que 14, 15, ya es como otro rumbo de los muchachos. Y parecería también que muchos papás se quedan como en el pasado, ¿no? Le llaman niños, aunque estén 30 años todavía mi niño. Parecería cierta ceguera, cierta miopía, ver crecimiento, ver que ya tienen barba, no sé, ya cambiaron, ya evolucionaron en su físico, por ejemplo, y lo siguen tratando en veces como niños. Entonces, ahí también, ¿qué hay, pues? Eso afecta muchísimo. Todas esas cosas que está mencionando efectivamente afectan mucho. Entonces sí, a eso me refería, que tenemos que ser flexibles para ir evolucionando con ellos, o sea, darnos cuenta que, ok, y por eso es tan importante poder vivir el momento y disfrutar esa convivencia, esa comunicación, esa expresión de emociones, porque si no nos desfasamos y entonces, o sea, queremos que ellos nos cumplan nuestras demandas y no es válido. Los estamos afectando, ¿sí? ¿Por qué? Porque, ok, o sea, de niños, por ejemplo, no le pongo atención porque yo ando en lo mío, ¿sí? Estos casos se pueden dar, ¿no? O sea, yo ando en la situación de pareja o ando en, a lo mejor, no sé, no viví mi infancia saludablemente, o sea, no me llené de mi juventud, entonces quiero seguir viviendo o en una etapa que ya no estoy, de tal forma que los dejo de lado mientras son niños. Entonces, cuando son adolescentes, que ellos ya están por salir, que ellos ya deben de haber tenido herramientas y ya les interesa de hecho, o sea, convivir con otras personas, eso es parte del proceso natural del individuo, del desarrollo normal de un individuo. Él aproximadamente en la adolescencia empezar a individualizarse. Entonces, para eso estuvieron los padres los primeros años, para darme esa contención, para darme ese apoyo, para darme esa seguridad, esa protección. Ahorita yo con lo que me dieron quiero abrirme camino, me refiero en la adolescencia. Y si el padre o los padres ahí es donde entonces, ay, ahora sí ya te quiero demostrar el amor, ¿sí? Entonces ahí es donde chocan, ¿sí? Porque el padre quiere estarlo apapachando, o sea, como si fuera niño, y el joven, pues, ¿qué dice? O sea, pues yo ya no soy un niño, entonces me estás agrediendo porque yo ya soy un joven y no me estás respetando. Entonces, es bien importante poder respetar todo esto. Definitivamente, entonces sí, ponernos un límite y entonces ubicarnos. Sí, justamente el hablar de todo esto es para que cada quien haga como una radiografía de su familia o de su conducta, ¿no? Entonces es como que, uy, o sea, a mí ahí se me fue, entonces ahí le estoy fallando, ok, entonces tengo que ver cómo le voy a hacer, con quién me voy a asesorar para soltar esa situación y entonces de esa forma apoyar a mis hijos a que sigan adelante en su proceso normal de desarrollo. Así es. Entonces, sí es bien importante
todos los puntos que manejamos. Entonces, afecta tanto una persona que abandona a sus hijos, abandona me refiero emocionalmente o afectivamente, como aquel que los sobreprotege. Entonces, no hay que irnos al extremo. Hay que estar como en un equilibrio de decir, ok, o sea, si expresamos, si queremos, si aceptamos, pero conforme va pasando el tiempo, entonces tengo que entender que si yo ya le di las herramientas, él las tiene que empezar a utilizar y yo, mi trabajo como padre ahí va a ser empezar a reforzarle que él sabe utilizar esas herramientas que yo le enseñé. O sea, entonces es como yo le enseñé a expresar sus emociones y cuando él lo hace bien. Si no, ok, lo retroalimento. Entonces puedo decirle, esto depende mucho de cómo se lo digo otra vez, ¿no? Entonces puedo decirle, yo creo que te muestras alterado, o sea, puedes todavía mejorar esa situación. ¿Sí? Puedo decirle, la forma en la que manejaste la situación me pareció muy adecuada, ¿sí? O si en algún momento considero, ok, me pareció excelente, yo le agregaría esta cosa, o yo a lo mejor no hubiera actuado de esa forma, hubiera actuado de otra, pero sin descalificar, ¿no? Entonces sí, fortaleciendo las herramientas que ellos van teniendo, pues, que ellos van adquiriendo. ¿Por qué? Porque todavía como adolescentes están en formación. O sea, hasta los 23 años su cerebro termina de desarrollarse, entonces es que ellos vayan adquiriendo su propia autoestima, que ellos vayan confiando en las herramientas o en las habilidades que ellos poseen, pues. Y si vemos que definitivamente, o sea, yo no las encuentro, yo no las tengo, esto que les decía hace rato de promover participación en la comunidad, participación en la escuela, que en el grupo de coro, que en el… O sea, primero obviamente tenemos que ver cuáles son sus aficiones, ¿no? Entonces no lo voy a meter a béisbol si definitivamente no le gusta el béisbol, pues. Entonces primero tengo que ver qué es lo que le gusta y motivarlo a que acuda, o sea, darle la confianza de que, oye, o sea, tú puedes hacerlo, ¿sí? Y poner como los medios, buscar las herramientas para que él lo haga. Si no le gusta el deporte, y obvio, o sea, sí es importante que sea equilibrado la situación, entre más equilibrada sea, es mejor. ¿A qué me refiero con equilibrado? Si puede llevar un deporte y también tener una actividad artística, por ejemplo, una actividad intelectual, eso sería fabuloso. Entonces, motivarlos a que se relacionen, pero a que vean muy bien con quién se relacionan, pues, ¿sí? Entonces, a que vean las ventajas de relacionarse con jóvenes asertivos, ¿sí? Que saben solucionar sus problemas, ¿sí? Y la desventaja de relacionarse con jóvenes que tienen conductas antisociales, por ejemplo, que no saben respetar a los derechos de los demás, etcétera. Entonces, no sé, cerrando un poco o concluyendo un poco, yo creo que todas estas herramientas nos van a ayudar para que nuestros hijos sean más productivos. Si lo vamos llevando a lo largo del tiempo, o sea, solitos van a ir avanzando y nos vamos a sentir con la confianza de que pueden enfrentar la vida, ¿sí? O sea, si yo le mostré manejo de emociones, si yo le mostré que yo sé resolver mis problemas, mis conflictos, si yo le mostré que un conflicto no tiene una solución perfecta, sino una serie de alternativas que pueden ayudarme a la solución de eso, entonces este joven ya está adquiriendo las herramientas de tal forma que a los 16, 17, o sea, ya lo puede soltar y él va a enfrentar la vida bien. ¿Sí? Eso es lo que lo va a ir protegiendo de caer en este tipo de conductas. Pues muy interesante. Estamos terminando el programa de hoy. ¿Algunas palabras para las personas y los países que nos están acompañando? Pues un saludo y pedirles o invitarlos a que continúen en los programas, que nos sigan. Pues somos varios los que acudimos, en esta ocasión me tocó a mí, pero yo creo que cada personaje que viene tiene información
que les puede servir, ¿sí? A mí sí me gusta escuchar mucho lo que tienen que decirnos de allá. A lo mejor en el momento no lo vamos a contestar, pero yo creo que sí sería muy grato saber quién nos escucha y qué piensan de lo que están escuchando. Tener esta retroalimentación, yo sí los invito a que nos retroalimenten a todos. Muy bien. Entonces el programa se lleva a cabo todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, la Pastoral de las Adicciones. Pueden llamar aquí también a cabina, Monte María. Gracias también por el espacio a ellos. Y pues síganos acompañando todos los sábados. Gracias por estar hoy con nosotros. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.